GOSEC es uno de estos grupos activistas, tiene bastante actividad a nivel global, pero también tiene bastante actividad en Latinoamérica. Forma parte de un grupo de activistas, de hecho, que se llama Five Families, y vamos a ver más adelante cómo este grupo tiene gran interés en Latinoamérica y específicamente en los sistemas GNSS. Estaba haciendo entonces esta investigación sobre GOSEC y este grupo lo que hace es atacar infraestructura crítica, como sistemas, por ejemplo, ICS, SCADA, todos estos sistemas de control industrial. Pues si les cae un ataque, un ciberataque, podría ser bastante peligroso y podríamos tener repercusiones incluso físicas. Podríamos quedarnos sin luz, podríamos quedarnos sin agua, podríamos quedarnos sin muchos de nuestros servicios que pues usamos todos los días, día a día. GOSEC, entre otros servicios que atacó estos sistemas GNSS. Y pues como les platicaba, a mí me llama mucho la atención los sistemas satelitales. Y lo que hice fue enfocarme específicamente en los ataques de este grupo sobre sistemas GNSS. Encontré, haciendo esta investigación, que en febrero de 2023 habían atacado unos receptores GNSS en Rusia, Bielorrusia y Serbia. Y dije, bueno, ¿y qué es esto del GNSS a todo esto? Porque me suena muy interesante, pero empecemos por ahí. ¿Qué es el GNSS? ¿Alguien sabe qué es el GNSS? ¿Les suena familiar el término GNSS? No, casi no lo usamos, ¿cierto? Pero ¿qué tal GPS? GPS es bastante conocido. Sí, lo hemos escuchado en todos lados, lo traemos en el celular, lo usamos en Maps, lo usamos en Waze, lo usamos en todos lados. Incluso para activar ya tu banca móvil, te pide que actives tu ubicación. El GPS nos sirve para muchas cosas y nosotros normalmente nos referimos solo al GPS, pues es el que nos toca porque está a cargo de Estados Unidos, pero hay más constelaciones. GNSS es justamente Global Navigation Satellite Systems. Es un grupo de constelaciones de diferentes, correspondiente a diferentes países, en donde se juntan diferentes satélites. Aquí podemos ver en colores las constelaciones de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y China. Vamos a ver rápidamente cada una, solo unos detallitos para entrar en contexto, pero también hay que tener en cuenta que existe la constelación tanto de India como de Japón. Y pues este fue un inicio, pero bueno, vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. También, para entrar en contexto, hay diferentes tipos de satélites. Seguramente piensan en satélites y no sé, lo primero que pueden pensar es Starlink a lo mejor. Pero hay diferentes tipos de satélites que operan en diferentes órbitas. Solamente para ubicarnos tenemos estas tres órbitas diferentes: geoestacionaria, media y órbita baja. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, nosotros para ubicarnos GNSS está en la órbita media. Pero pues la geoestacionaria sirve para poder hacer telecomunicaciones, para poder prever eventos meteorológicos. La de órbita baja sirve para observaciones, para algunas conexiones en internet, para espionaje, y en la que nosotros nos vamos a enfocar, que es la de órbita media, se usa para investigación, para muchas cosas de ciencia, pero también para GNSS, para los mapas. Eso pues solamente contexto. Ahora vamos a ver justamente GPS. El nombre oficial es de hecho Navastar, nadie lo usa, pero ese es el nombre oficial. Fue la primera constelación que se lanzó en los 80s y la lanzó el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es de las más famosas, ya la conocemos. Vamos a ver también estas tablitas en donde se muestran los detalles para cada una de estas constelaciones. Por ejemplo, aquí tenemos 31 satélites, 6 planos orbitales a tantos grados, que en este caso son 55 grados, y el radio de órbita. Todos estos detallitos vienen para cada una de estas constelaciones. Y les voy a dar así datos súper rápidos de cada una de ellas. También tenemos la constelación rusa, GLONASS. Esa pues no es tan conocida de nuestro lado del mundo, pero fue desarrollada por la Unión Soviética, primero de manera experimental y después ya lanzada al servicio.
y ha ido evolucionando, ha ido teniendo diferentes generaciones. Ahorita ya vamos en la generación M, se ve así la generación M, es un monstruo de verdad, y tenemos 24 satélites, 3 esferas, todos estos detallitos pues dentro de esta constelación. Es de las más grandes también y también tiene cobertura global. Ambas, tanto GPS como GLONASS, tienen cobertura global. Tenemos también la constelación de la Unión Europea, que es la Galileo. Esta también es muy famosa. Esta provee una gran, tiene muy buena forma de poder validar sus señales y es muy utilizada para sistemas en los que la vida del humano puede correr riesgo. Como que situaciones de rescate, también situaciones en las que necesitamos precisión casi que milimétrica, necesitamos mucha precisión y valida esta comunicación. De hecho, GPS y Galileo se combinan y hacen una red bastante fuerte. También pues hace esta validación de señales y es la base de muchas, de hecho se complementa con una de las que vamos a ver a continuación. También tenemos la constelación china, es la más grande, tenemos muchísimos satélites, muy ad hoc a como es China, y también diferentes fases. Aquí tenemos 3 fases de satélites diferentes, también han ido evolucionando conforme el tiempo. Aquí yo quisiera hacer énfasis en los años. Aquí estamos hablando de fase 2, 2012, fase 3, 2020, es relativamente reciente. Entonces también pongamos atención en los años porque esto nos va a dar mucho contexto de cómo esto no es tan reciente, cómo esto no está tampoco tan a la mano, no lo tenemos tan presente, y parte de esta charla es justamente levantar la mano y fomentar la investigación para que podamos encontrar más ataques, más vulnerabilidades y más research conforme a la comunicación satelital. También tenemos la constelación de India, que pues aquí son pocos satélites. Esta es no tan grande como las anteriores que hemos visto, también provee posicionamiento, navegación y tiene 12 satélites. Esta es un poco más pequeña. Tenemos satélites de Japón. Esta es una constelación muy, muy chiquita y como verán tiene un plano orbital un poco diferente, parece un 8 y parece que siempre tenemos un satélite sobre nuestras cabezas. Está diseñada de esta manera para que pareciera que siempre tuviéramos un satélite ahí presente y de hecho se complementa. Todo esto, como les mencionaba, se complementa con el servicio de GPS. Ahora, ya vimos todas las constelaciones. Todas estas se manejan en diferentes bandas de frecuencia. Aquí podemos ver, no sé si se alcance a ver, Galileo se maneja en la banda E5, también tenemos la QSS que mencionamos en banda L por ejemplo va de 1 a 2 GHz, son diferentes rangos de frecuencia y conforme más constelaciones tengamos, más complejo se va volviendo este espectro. Este es un espectro hasta el momento de 2024, pero conforme tengamos más uso de estos sistemas, este espectro se va a ir haciendo pues mucho más estrecho y también es un juego de cómo acomodar las bandas para que no se sature y no intervenga otro tipo de señal una con la otra. Ahora, todo esto, ¿cómo funciona? Ya tuvimos un contexto, cómo funcionan las constelaciones, cuáles existen y bueno, ¿y cómo funciona? Pues nosotros como usuario final tenemos nuestro celular, es lo que vemos. Pero también tenemos un segmento en el satélite, un segmento en el espacio, que es el satélite, y un segmento que es intermedio entre nosotros y el espacio, que es justamente todo lo que está en tierra, todo lo que recibe la señal y todo lo que de hecho puede corregir en caso de que el satélite se desvíe, en caso de que el satélite no esté respondiendo como debe de responder. Se corrige desde la estación terrena y entonces tenemos un buen servicio con buena precisión. ¿Cómo se ve todo esto en la vida real? De estos 3 segmentos tenemos el satelital, que es el más fancy, el más grande, que de hecho en la foto a lo mejor no se ve tan bien dimensionado, pero pesa más o menos lo que una pick-up.
Y tenemos también diferentes tipos de antenas, así se ven las antenas GNSS, pero hay muchos estilos dependiendo también del servicio y dependiendo también del uso que utilicemos para estos servicios. Y bueno, los receptores, la parte que está en tierra, que maneja todo esto y que se recibe aquí en tierra y luego le mandas al usuario. Así se ve todo de manera física. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué vale la pena? Porque GNSS provee este servicio de posicionamiento, navegación y tiempo. Todos estos servicios son básicos y los necesitamos. ¿En qué? Pues en agricultura, en transporte, en algunos vehículos, en movimiento ya sea de maquinaria, también en construcciones, en atletismo, lo usan también los deportistas, en servicios de rescate, en diferentes servicios. Y pues inclusive ya hay muchos experimentos, hay inclusive concursos de cómo podemos usar el GNSS para prever a lo mejor algún cambio en el clima, algún desastre natural, para rastrear a la gente, incluso como para ubicar maquinaria dentro de una construcción, diferentes usos. Deportistas lo usan también para hacer un tracking, diferentes usos hasta para traquear a tu mascota. También dentro de la ciencia tenemos diferentes usos en donde se explotan estos sistemas, tanto en física como en el área meteorológica, que era lo que mencionaba, y bueno, en las ciencias de la Tierra. Conforme esta tecnología se va haciendo más utilizada, también se va haciendo pues más barato, pero tenemos también más aplicaciones. Entonces, estamos dependiendo muchísimo de estos sistemas. Ahora, ¿qué pasaría si nos quitan el GPS? ¿Qué pasaría si nos quitan alguna de estas constelaciones? ¿Qué pasaría si no tenemos GNSS? Bueno, a lo mejor nos perdemos y no encontramos nuestro camino a casa, pero ahora imagínense un escenario en donde no hay servicios de emergencia, en donde no hay ambulancias, en donde la gente está perdida, en donde no puedes entrar tampoco a la banca. Ese es otro dato importante. También la banca se sincroniza, la banca mundial se sincroniza con estos sistemas GNSS porque tienen la precisión que necesitan. Y también muchos sistemas de control industrial. También nos podríamos quedar sin agua, nos podríamos quedar sin luz porque depende demasiado de estos sistemas. De hecho, Estados Unidos está invirtiendo muchísimo dinero para dejar de invertir, para dejar de depender en el GPS. De hecho, el 5G también fallaría, ni siquiera lo podríamos subir a redes sociales para documentar el desastre. Y bueno, ¿qué sistemas son críticos en todo esto? Porque por lo visto lo utilizamos muchísimo. Justamente tenemos transporte, servicios de emergencia, comunicaciones, agricultura, también pues habría retrasos en la comida, en el sector financiero y en la energía. Bueno, y la banca, lo que decíamos, ya hoy en día ni siquiera puedes entrar a tu aplicación si no das tu ubicación también. Bueno, y como verán, GNSS pues ya es parte del mundo y ya lo utilizamos desde hace muchos años, pero está bajo constante ataque. Y es algo que no hemos explorado y es algo que todavía falta por explotar muchísimo e investigar. Entonces, en esta misma investigación, lo que pasó fue que busqué qué ataques son los relacionados con estos sistemas GNSS. Si ustedes lo buscan, si ustedes lo googlean, lo primero que les va a salir va a ser jamming y spoofing. Esos son los primeros ataques que van a salir en sus primeras búsquedas de Google. Pero también hay bloqueo de señales e inclusive ataques físicos en donde pueden tirar el satélite, tal cual, pueden mandar algún tipo de cohete que específicamente, o misil, que específicamente ataque el satélite y lo tire. Vamos a ver qué es jamming, qué es spoofing y vamos a continuar con cómo evoluciona esta investigación. El jamming es un tipo de interferencia que lo que hace es enviar una señal con la misma intensidad que la que ya existe. Simplemente la tapamos dentro de la misma banda. Se llama in-band interference. Y se ve, bueno, ahorita les muestro un diagramita, pero inclusive lo podemos
hacer casi que de nuestras casas. Es ilegal en muchos países, esto sí lo quiero aclarar, es ilegal estos dispositivos en muchos países, pero existen, y existen en el mercado, y como verán, existen dentro de un rango de precio no tan lejos, como para que alguien lo compre y lo utilice, dentro de $30 a $300. Y con esto lo que puedes hacer es enviar una señal de la misma intensidad que la que quieres ocultar. ¿Cómo se ve esto? En el mundo, en el planeta, es este mapita que vemos aquí. Así se ve hoy en día. Hay otro tipo de jamming que lo que haces es, en lugar de tapar la señal que quieres, tapas las frecuencias de al lado, no la tuya. Y entonces también causas una interferencia. Ahora, ¿cómo se ve esto en el mundo? Vean por favor ese mapita y traten de ubicar justamente cómo nos vemos ahora. ¿Recuerdan que les comenté sobre eventos geopolíticos? Casualmente, hay mucho ataque de jamming en donde hay situaciones de guerra, conflictos con otro tipo de intereses, y pues es lo que vemos hoy en día. Así es como se ven los ataques de jamming, y pues muy cerca de las zonas de conflicto. Esto es muy importante porque también nos da una motivación para actores amenaza como GhostSec. No perdamos de vista esa parte de la historia porque vamos a regresar justamente a esto. Todo es contexto. Ahora, bueno, un punto importante es que si la señal es enviada sin ser de una manera intencional, entonces se llama interferencia. Cosa diferente que pasa con spoofing. El spoofing siempre es intencional. ¿Qué es el spoofing? Primero hay que hacer jamming, que ya dijimos que es tapar tu señal, y entonces mandas otra diferente. Ese es el spoofing. Mandas una diferente para desviar lo que quieras, el avión, por ejemplo, o el transporte, o a la persona. Entonces, eso es lo que hace el spoofing. Y pues a lo mejor no suena muy teórico, a lo mejor no suena como, bueno, ¿y eso como para qué? Sí, eso como para qué, hasta que vas en un avión y entonces el avión comercial se desvía y entra en zona de guerra, por ejemplo. Ahí es en donde empiezas a tener como diferentes intenciones, a lo mejor de salvar vidas humanas en este sentido. Seguimos hablando sobre spoofing y bueno, lo que les comentaba sobre los ataques a aviones comerciales. De hecho, en 2024 más de 60,000 aviones comerciales fueron spoofeados, todos con este tipo de ataques, no con los dispositivos que les mostré, porque además esos eran de jamming, pero pues sí, es posible y sí sucede. Así se ve también hoy en día el spoofing en tiempo real. Estas gráficas son de 2024, finales de 2024, y ahora les voy a pasar justamente estos recursos, aquí está, de cómo pueden ver hoy en día cómo están estos ataques. Si quieren y pueden escanear estos QRs, son justamente estos recursos de cómo se ve el jamming hoy en este instante y cómo se ve el spoofing hoy en este instante. Si lo quieren ver ahorita en sus celulares, hagan un zoom justamente a estas zonas de conflicto y justamente en cómo pues esto se va moviendo conforme el tiempo. Ahora, si están familiarizados con el Mitre AT10CK, hay un equivalente para el espacio, que es se llama Sparta. Es justamente el Mitre, lo que te muestra son las tácticas, técnicas y procedimientos de cómo hacer un ataque. Ese es el Mitre. Ahora, esto es lo mismo, pero en el espacio. Son tácticas, técnicas y procedimientos para hacer ataques en el espacio. Y nosotros ahorita hablamos solamente de jamming y spoofing, que es el cuadrito amarillo que ven aquí. Hasta ahí. Hay mucho que explorar y es bastante amplio. Tenemos la misma mecánica que con el Mitre tradicional: persistencia, reconocimiento, movimientos laterales, exfiltración, impactos, y también si quieren escanear el QR, ahí está el recurso. También con mucho gusto se los puedo pasar después de la conferencia. Y bueno, toda esta investigación me llevó a, bueno, ok, ahora sabemos que tenemos 3 segmentos, ahora sabemos qué son los sistemas GNSS, y bueno, ¿qué tal que
modifico algo dentro del receptor GNSS. ¿Qué tal que esto está expuesto en Internet? ¿Qué podría pasar? ¿Qué tal que le muevo algo? ¿Estará expuesto en Internet? Entonces, pues sin intenciones maliciosas y con fines de investigación, lo que hice fue buscar justamente esas instancias. Pero, bueno, antes quisiera comentarles qué pasaría justamente si ataco entonces a estos sistemas GNSS. Bueno, la exposición justamente de los receptores GNSS en Internet, ¿qué nos pasaría? Bueno, para empezar, acceso no autorizado, y puedo cambiar coordenadas, puedo cambiar información, me puedo llevar información, etc. Puedo también facilitar ataques de jamming y spoofing, que ya vimos que son. Puedo robar datos, hacer ataques de denegación de servicio, hacer alguna inyección de algún tipo de malware, algún tipo de malware algo malicioso que a partir de ahí cambie el comportamiento del receptor GNSS. Y pues mucho más amplio, podemos investigar muchísimo más y podemos encontrar muchísimas más cosas alrededor de ataques solo de los receptores GNSS, porque como vimos esto es todo un sistema. Un poco también de contexto y lo que les decía de las fechas, el GPS también solo para ubicarnos tuvo su highlight en la Guerra del Golfo, en el 91, y pues nosotros estamos acostumbrados a tener ya el GPS, ya estos sistemas integrados en nuestro celular, en circuitos muy pequeños, en placas ya listas, pero así se veían en la Guerra del Golfo, y esos eran las versiones, la que ven ahí que dice ahí 550, solo había 550 sistemas disponibles para el ejército norteamericano. Con eso se ubicaban en tierras desconocidas, en Irak y en Kuwait, y con eso fue como hicieron valerse para poderse ubicar en otro terreno. También la versión que ven al lado, de 3000, que dice ahí 3500, es la versión portable, es la versión amigable que llevaban los soldados para también ubicarse en el campo de batalla. Y pues de hecho hay algunas historias en las que familiares les enviaban a los soldados la versión portable de estos sistemas de ubicación para que pudieran regresar a casa. Pero bueno, eso no es todo. Recordemos también que todo esto tiene un contexto militar y que todo esto, pues mucha tecnología se desarrolla en tiempos de guerra. Entonces, también gracias a esto se pudo hacer real esta operación Desert Storm, en donde pudieron los aviones que iban a bombardear ubicar precisamente qué bombardear y en dónde, y tampoco no atacar a civiles, de esa manera ganar la guerra, y claro, estrenar cosas muy llamativas como estos nuevos misiles, que tienen precisión milimétrica. En este tiempo no teníamos tanta precisión. Este misil fue un gran avance de esta tecnología, inclusive tenían un rango de diferencia de 16 metros, era muchísimo. Y bueno, eso es como se veía así, pero tenemos que seguir. ¿Cómo se ve hoy en día? Lo que platicábamos. Hoy en día tenemos diferentes conflictos en diferentes partes del mundo. Tenemos diferentes conflictos conocidos, muchas guerras, y bueno, más allá de causar caos físico, también es una forma de aislar a la población. Es una manera de causar miedo y es una manera de evadir comunicaciones tanto del país hacia afuera como del país hacia adentro. Entonces, también es un ataque psicológico a la población. También es un ataque en donde causas miedo, y tú como hacktivista también es parte de tus objetivos causar este terror para poder llegar a tu fin último, para poder llamar la atención. También lo hemos visto hoy en día ya con misiles y con drones. Esto no es específico de aviones, no es específico de misiles, también lo hemos visto justamente en drones, y pues con esta precisión encontramos pues muchísimos más usos. Esto le ha pasado también a periodistas, en donde se reportaban que estaban en un lugar y siempre no, era en otro. Incluso gente hoy en día que está en Israel,
que le manda su ubicación a sus familiares están muy asustados porque la ubicación está siendo spoofeada y ven a sus familiares en otro lugar, podría ser zona de guerra. Entonces también es esta parte psicológica del ataque, no es solamente la parte física. Ahora, si recuerdan, estábamos platicando justamente de GOLSEC y justamente de esta investigación. ¿Cómo se conecta todo este contexto que ya vimos? GOLSEC había atacado a sistemas GNSS en 2023 y continuó en marzo de 2023, en abril de 2023, en Rusia, en Israel. Y en Israel lo que hizo fue apagar 11 receptores, de plano los apagó y se robó la información. Y así han hecho con diferentes países en diferentes situaciones. Ahora, ya había una investigación sobre ataques a receptores GNSS específicamente. Lo que hicieron fue que encontraron el top 5 de vendors más utilizados de receptores GNSS, las marcas más utilizadas de receptores GNSS. Y entonces descubrieron que había algunas instancias expuestas en Internet, justamente así, abiertas, en donde la gente podía hacer la maldad que quisiera. Y estas grafiquitas es como acomodaron ellos a sus 5 vendors diferentes, y vemos ahí un top de países, son los países más atacados. Por ahí vemos Estados Unidos, Rusia, los siempre. Pero bueno, estos eran solo 5. Solo hay 5 top proveedores de receptores GNSS. Lo que hice fue expandir esta investigación a 70 diferentes vendors de receptores. Y dentro de estos, tratar de copiar o tratar de buscar cuál fue la metodología que este otro proveedor utilizó para poder mapear estas instancias. Y entonces traté de hacer mi propia metodología, y con estos 70 vendors, este top de 70 vendors, hice un match de los resultados, tanto del otro reporte como del mío. Y justamente les mencionaba países como Estados Unidos, Rusia, los siempre, claro, Japón, pero también está ahí Ecuador. Y también por ahí también sale Perú, por ahí también sale México. Y entonces ahí fue cuando me empezó a llamar la atención qué tanto impacto hay de todo esto en Latinoamérica y qué tanto ojo hay de los atacantes sobre Latinoamérica queriendo causar daño, y pues también teniendo contexto nosotros de cómo es Latinoamérica, qué tan listos estamos como para un ataque de estos. ¿Qué pasaría también si se nos caen este tipo de servicios? Y pues ya vimos también todas las consecuencias que puede haber. Haciendo esta búsqueda más específica, encontré casi 3,000 instancias expuestas, haciendo un match de estos mismos países, y pues fueron bastantes. Todos estos con estos vendors, este top de vendors, todas estas instancias expuestas, listas para ser atacadas, listas para ser borradas, listas para extraer información. Todo esto pues bastante peligroso, porque algunas de ellas conectadas a sistemas pues cruciales como luz eléctrica, como agua, incluso gas. Entonces podría ocasionar pues un desastre bastante grande. Dentro de esta misma investigación la fui actualizando conforme fue avanzando, y entonces también encontré un top de vulnerabilidades y los sistemas operativos a los que están conectados estos receptores GNSS, porque sí están en la Tierra, pero no están en la Tierra y ya, están en la Tierra, y eso lo manda a una computadora en donde está conectado todo, y en donde le manda también información al usuario final, porque al final nosotros recibimos esa información en nuestro celular, en nuestras manos, lo usamos todos los días. Y bueno, ¿qué sistemas operativos hay atrás de todo esto? Como verán ahí, en el top tenemos Linux. Entonces, pues ahí vamos haciendo como un sesgo y una separación de, bueno, ya tenemos instancias expuestas, pero también tenemos un top de vulnerabilidades, pero y también tenemos ya qué sistema operativo. Nos estamos preparando para el ataque, ¿se están dando cuenta? O sea, ya estamos listos. Estamos armando todo nuestro arsenal para hacer un ataque. Todo esto, pues, parte de probarlo era también ver qué tan fácil era y qué tan al alcance está de un cibercriminal. Algunas de las vulnerabilidades que vimos fueron denegación de servicio, ejecución de código, robo de información, ejecución de código remoto.
y en qué tipo de sectores se utilizan, en qué tipo de sectores están estas instancias expuestas, porque sí están ahí en internet listas, pero ¿qué servicios me van a quitar? Me van a quitar telecomunicaciones, me van a quitar energía y me van a quitar, por ahí hay gas también, pero es de estos servicios vitales en los que había más instancias expuestas. Entonces, esos serían mis primeras víctimas. Ahora, continuando con la historia, les comenté hace rato sobre este grupo activista GoSec, parte de las 5 familias. Son 5 diferentes grupos activistas interesados en Latinoamérica e interesados en atacar infraestructura crítica. Ya habíamos tenido una investigación previa sobre SIGSEC. Todos estos nombres se parecen, GoSec, SIGSEC, son parte de este mismo conglomerado de activistas. Y tuvieron una operación que se llamó OpColombia. Todos estos, a lo mejor les resulta familiar este nombre y estos hashtags. OpColombia tienen un background relacionado un poco con Anonymous, tienen ahí una historia de que fueron diferentes grupos con diferentes intereses y luego se separaron, pero ese es el contexto un poco de estas 5 familias, y algunos de ellos están incluso involucrados en ataques de ransomware, desarrollando ransomware, y pues también para financiar sus operaciones venden este ransomware y luego se salen del cibercrimen y regresan al hacktivismo. Este es un poco este contexto, y lo que pasó en Colombia fue que también se atacaron justamente esos sistemas GNSS. Lo atacó SIGSEC y lo que hizo fue que los apagó. Y aquí quiero que por favor hagan un énfasis en esta interfaz que la vamos a ver muy repetida, muchas veces repetidas a continuación, porque ese es casualmente el vendor con más instancias expuestas. Continuando con la historia, SIGSEC también hizo este ataque en diferentes países, también en Israel, también en Rumania, y continuaron. Este interés sigue, y como son parte del mismo grupo de activistas, se comparten información, y también pues parte de esta intención y motivación final de este tipo de atacantes es hacer público sus ataques, hacerlos muy, muy visibles. Les gusta mucho ponerlos en redes sociales, ponerlos en canales de Telegram y que las noticias se enteren, porque el punto aquí es hacer escándalo, que se vea el ataque, que se vea el impacto. También por eso atacan sistemas así de importantes, porque si se nos va la luz nos enteramos todos, y también nos enteramos todos de la mala gestión o buena gestión que pueda haber alrededor de esos sistemas. Lo que les mencionaba, pongan mucha atención en esa interfaz, porque es justamente la que vamos a ver muy seguido. SIGSEC hizo esta operación Colombia, y entonces ellos mismos dijeron, ¿cómo fue que encontré 17 instancias expuestas? Y ellos mismos dijeron, aquí están mis instancias, y los tiré, todas. ¿Y cuál fue la metodología que usó SIGSEC para encontrarlas? Porque las buscó y las tiró. Vamos a hacer lo mismo. Las busqué, y efectivamente coincidían los nombres y los números del grupo activista con la investigación que nosotros hicimos. Y también teniendo un top de industrias, entonces también ya sabíamos que este match hacía pues una buena relación entre los objetivos del grupo activista tirando telecomunicaciones en este caso, y pues los números que ellos también habían expuesto. Entonces lo que hicimos fue imitar esa metodología y tratar de ver qué tan expuesto estaba todo esto y qué tan al alcance está esto de un atacante de este tipo. Todo esto es para prevenir. Recordemos que estamos hablando desde el punto de vista de inteligencia de amenazas. Es para tomar una decisión educada y para poderlo prevenir, para poder hacer un stop antes de que esto suceda. Continuando con la historia, GoSec hizo un ataque en septiembre de 2024 en donde subió un video específicamente en donde veías tú la cámara entrabas a la instancia en internet que estaba expuesta y veías una cámara en donde tú podías ver el panorama de todo lo que había alrededor del receptor GNSS, y continuando podías ver mucha información directa del satélite, información que no debería de ser pública, información que podría desviar inclusive un satélite
y pues cambiarlo de órbita, etc. Entonces, esta información fue bastante valiosa y lo que hacían ellos era mostrar en un video tal cual cómo fue que lo encontraron, que lo expusieron, y su intención era mandarla a los medios para poder hacer para causar este impacto tal cual. Continuando con la investigación y con la actualización, para noviembre de 2024 estas instancias subieron, y estas instancias cada vez estaban más expuestas alrededor del mundo, queriendo ver también un panorama global, cómo está esto visto desde arriba. Es lo que vemos en esta tablita. Vemos Ecuador en primer lugar, con 1.129 instancias expuestas. Ese fue nuestro número 1 y al ser de Latinoamérica nos llamó muchísimo la atención porque este era el top de instancias expuestas y qué tan vulnerables estamos nosotros en Latinoamérica para defendernos también de este tipo de ataques. Justamente ahí fue en donde se hizo este zoom directo hacia Latinoamérica. Toda Latinoamérica en noviembre de 2024 tenía 1.400 instancias expuestas. Ahí vemos países que todos conocemos y con los que vivimos. Por ahí está también Ecuador, Brasil, República Dominicana, México, Colombia, Perú. Todas estas instancias expuestas, listas para ser atacadas, y pues también eso nos habla mucho de cómo nosotros estamos pues respondiendo o previniendo este tipo de ataques. ¿Qué tanto interés le estamos poniendo en estos sistemas de los cuales dependemos muchísimo? Ahora, lo que les mencionaba, estas interfaces son las más vistas y las más publicadas por este tipo de actores amenaza, y casualmente son las más expuestas. Sí hay muchas de ellas, y también esto nos revela qué tipo de vendedor es el más utilizado. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque si ven con atención, ahí se ven los campos, no se ven los datos, se ven los campos en donde tú puedes modificar información. Y hay información como el tipo de antena, cosas más técnicas, pero también está justamente la ubicación en donde está el receptor, lo puedes cambiar, le puedes quitar la contraseña, puedes dejar a la gente sin acceso. Y parte de esta charla también es tener cuidado y no hacer ningún cambio. Si encuentran algún tipo de instancia en este caso, pero algún tipo de bug, algún tipo de vulnerabilidad, algún tipo de algo que no sea seguro, hay que reportarlo. Eso es parte de todo esto. También hay que reportarlo y hay que levantar la mano y no hacer ningún cambio. Continuando también, estos son unos números ya pues mucho más concretos y mucho más centrados en este tipo de ataques y en este tipo de implicaciones que tienen estos sistemas. 900 vuelos diferentes por día fueron parte de ataques de spoofing, y bueno, hay algunos riesgos de seguridad que ya hemos mencionado también relacionados a esto. Ahí vemos una grafiquita en donde este tipo de ataques han ido aumentando. Estos datos son finales de 2024, ahorita estamos a mediados de 2025 y estos números siguen subiendo. Hay que tener mucho cuidado con esto y también pues levantar la mano y continuar con la investigación sobre este tipo de temas. Ya nos pasó, de hecho, en Latinoamérica. Este fue un caso de un medio de Brasil que lo publicó, en donde justamente sucedió este tipo de ataques. Era el avión comercial que les comentaba, que llegó a zona de conflicto debido a uno de estos ataques, y ahí vemos también una lista de diferentes vuelos afectados a finales de 2024. Esos son solamente números públicos y solamente números de vuelo. Recordemos que esto también afecta en otros ámbitos, solamente como para dimensionar qué tan importante es y cómo esto sigue pasando. De hecho, esta noticia es de finales de 2024. ¿Cómo nos podemos proteger de todo esto? Hay una parte en la que sí nos podemos proteger con hardware, pero también hay una parte en la que podemos hacer un mix entre señales, entre constelaciones para podernos proteger. Podemos encontrar algún tipo de falla entre el tiempo que llega la señal, que es el punto número 1, hacer un filtrado de señal, usar diferentes constelaciones, no depender solo de la
GPS, podemos cambiar, podemos utilizar y mezclar varias, combinar, por ejemplo, GNSS con otro tipo de dispositivos que también validen esta señal. Y bueno, hay esta parte también que podemos utilizar inclusive en un auto o en un camión o en algo que transporte algo valioso que no queramos que nos ataquen de esta manera. También es posible con dispositivos incluso muy portables. Y también haciendo esta misma referencia de lo que platicábamos del Mitre en ataques, está esto mismo, pero la parte del Defend, de ataques en el espacio, también como iniciativa de Esparta, y también de cómo nos podemos defender de este tipo de ataques. Ahorita solamente hablamos de GNSS y mencionamos algunos como spoofing, como jamming, pero el Defend abarca toda la parte del Mitre, también en el espacio, en este caso. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues además de no dejar nuestras instancias expuestas en Internet y ponerle también algún tipo de seguridad, pues también hacer actualizaciones continuas, un monitoreo continuo. También hay que tener esta buena práctica que tenemos en nuestros sistemas, a lo mejor de nuestra infraestructura, ya sea organizacional, también dentro de este campo, con esta misma higiene. Y también es parte de levantar la mano de hay que poner mucha atención. Y bueno, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué entendemos de todo esto? Ya para cerrar y hacer un wrap-up súper rápido, ¿qué podemos encontrar de todos? ¿A quién le interesaría hacer un desastre relacionado a todo esto? Bueno, pues tenemos ahí diferentes motivaciones, como hacktivismo, del que ya platicamos, pero también tirar tal cual infraestructura crítica, desestabilización, la parte psicológica que les contaba, algunos intereses políticos, terrorismo, espionaje, ganancia económica, porque también, como les mencionaba, algunos grupos hacktivistas también tienen este interés económico para financiar sus operaciones, extorsión, etcétera. Así que hay mucha motivación, así como ellos tienen motivación para tirar este tipo de sistemas, nosotros también tenemos mucha motivación para defender este tipo de sistemas. Y bueno, como verán, para tener todo este contexto, hay que estar muy actualizados en zonas de conflicto. Es muy difícil también estar al tanto de todo. Aquí les dejo 3 recursos en donde pueden obtener en tiempo real esta información geopolítica, que también les da mucho contexto sobre lo que está pasando en el mundo, y nos ayuda también a tener esta prevención proactiva que podemos implementar desde ya. Y si les interesa, tengo esta publicación con todo el detalle del research para que lo busquen con calmita. Si tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto. Está abierto en Internet, también está en ese código QR. Vienen los datos, vienen los mismos números que les presenté. La actualización sí, me parece que no está ahí todavía, pero la actualización de este 2025, pero todos los datos de 2024 están ya listos. Y eso es todo, creo que me fui muy rápido. ¿Pero alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se durmieron?